Bueno, comenzamos este día tratando un tema en la Biblia un poco espinoso y un tema un poco tratado, poco analizado. Entonces lo estamos tratando hoy para tratar de responder algunas preguntas difíciles y algunas preguntas que no han sido respondidas. ¿Ok? Yo soy Argeo Domínguez, estoy transmitiendo desde aquí, desde el condado Miami-Dade. Se preguntan algunas personas, ¿puede un cristiano, puede una persona que cree en Dios, que conoce a Dios, pertenecer al ejército, pertenecer a la policía? ¿Puede acaso pertenecer a la policía, portar armas, etcétera, etcétera? Bueno, en muchos países, esto es un tema tabú, ¿ves? Dice, hay algunos creyentes o cristianos que creen que no pueden participar como soldados o policías. Estoy leyendo aquí un artículo en la Biblia de estudio, donde se trata ese tema, Romanos 13, 3 y 4. Esos son los textos, ¿ves? El apóstol Pablo los llama servidores de Dios, ¿ves? Servidores de Dios. Y dice el apóstol Pablo, que en vano no portan la espada, o sea, que la espada no la portan por gusto. Es un servidor de Dios porque impide el mal, porque impide las cosas, los delitos, los crímenes, todas las situaciones que da el mal. Entonces, por eso es que son servidores de Dios para contener el mal, Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí. Un cristiano, una persona que cree en Dios, puede y debe pertenecer a estos cuerpos, claro, si tienen el don de ese servicio, si tienen un llamado a servir en ese aspecto. Pero hoy también quiero tratar este tema y lo quiero hacer y quiero abundar sobre el problema de la interpretación bíblica. La interpretación bíblica es un problema un poquito espinoso y me voy a explicar, voy a explicar. Por ejemplo, el autor dice unas palabras y después luego viene el traductor. El traductor trata de traducir lo mejor posible, entre comillas, pero a veces cambia una palabra, y por una palabra que cambie, ya cambió todo el sentido de lo que quiso decir el autor. O sea que ya estás leyendo un pasaje que no fue lo que quiso decir el autor, sino eso fue la interpretación individual del traductor. O sea, eso más bien es lo que quiso decir el traductor y no lo que quiso decir el autor del texto. ¿Me entienden? Eso es un problema porque entonces cambia todo el sentido de la profundidad de la Sagrada Escritura. Pues voy a poner un ejemplo. Mateo 5:38. Lo voy a leer así, 38 y 39. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, no resistáis al que es malvado. Más bien, el que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es un texto muy mal interpretado a través de los tiempos,
muy mal traducido y muy mal interpretado en todas las congregaciones. Mire, estoy leyendo aquí la Biblia esta, que es la Biblia textual, cuarta edición. La Biblia textual, cuarta edición, mírala aquí. Entonces, mire lo que dice aquí. Cualquiera que te golpea. Entonces, la Reina Valera del 60, dice lo siguiente. Mateo 5:38. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. La Biblia otra dice al mal. No es lo mismo al mal que al malo, pero bueno. No resistáis al que es malo, Y cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele la otra. O sea, no es lo mismo el verbo herir que el verbo golpear. No es lo mismo el verbo herir que el verbo golpear. Cuando tú hieres a una persona, cuando tú la hieres, la estás hiriendo con un arma, con un cuchillo, ¿me entiendes? Con una espada, con un objeto punzante que le causa una herida. Eso no fue lo que dijo el autor. El autor le dijo, cualquiera que te golpee en la mejilla. Entonces, el problema de traducción es un problema también de interpretación. Causan problemas de interpretación. Porque no es lo mismo un verbo que otro. No es lo mismo, no significa lo mismo. Entonces, esto es un tema para ponerse a pensar, porque la misma palabra dice escudriñar las escrituras. Escudriña las escrituras. Yo sé que me van a decir porque me os parece que tiene la vida eterna en escudriñando las escrituras. Pero el hecho del mandato de escudriñar las escrituras es saber qué es lo que quiso decir el autor con esta palabra, ¿entienden? Yo estoy tratando de descubrir qué es lo que dice la Biblia con relación al tema de la violencia, con relación al tema de las armas, con relación al tema de toda esta serie de cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el autor? ¿Qué dijo Dios en las Sagradas Escrituras? ¿Entiende? Vayámonos al libro del Génesis. El libro del Génesis, cuando se produce el primer asesinato. El primer asesinato se produce entre dos hermanos. Un hermano mata al otro. No es lo mismo homicidio o matar a una persona culpado de homicidio que, por ejemplo, por homicidio involuntario, sino es muy diferente. La responsabilidad de cada cual, la responsabilidad individual que tenía un hermano cuidando a otro hermano, porque Dios le pregunta, ¿y qué has hecho con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, el problema es que Caín le responde a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Tú sabes, Dios tiene ha delegado una responsabilidad en nosotros para que nos cuidemos los unos a los otros. Entonces este hombre se llena de pecado su alma, su espíritu, y mata a su hermano. ¿Me entiendes? Lo mata. Pero en realidad la sentencia de Dios, que es el juez supremo es Dios, implica una maldición para el autor del crimen, el autor del asesinato. En ningún momento habla de una arma, porque no dice ahí el tipo de arma. No se sabe si fue una piedra,
no se sabe si fue con una madera, un palo, lo que sea, no se sabe si lo empujó en un barranco, no se sabe lo que pasó. O sea, él le dice, serás errante y extranjero, ¿entiendes? La sentencia es para el que comete el delito, el que comete, el que cometió el asesinato. La sentencia fue contra el responsable, Muchas veces hay personas que quieren pasar regulaciones en el gobierno. Lógicamente esas personas no conocen a Dios, no conocen nada de la Biblia, de las Escrituras, quieren pasar regulaciones en contra de las armas y no se dan cuenta que la raíz del problema no son las armas, la raíz del problema son los corazones de las personas que hacen el mal, que practican el mal, que practican el pecado y llegan hasta el pecado más alto, que es cometer un homicidio, tú sabes, un crimen. Entonces, el problema no está en las armas, porque las armas están en tu casa, hay cuchillos, hay machete, hay lo que sea, está, y eso hace falta para cortar carne, para lo que sea. El problema está en la persona, en lo que piensa la persona, en lo que actúa la persona. Eso no lo entienden los demócratas, no lo comprenden. ¿Ve? ¿Cuál es el concepto de homicidio? El concepto de homicidio es causar la muerte a otra persona de manera intencional y premeditada. Este hombre Caín le dijo a su hermano, vamos a salir a caminar un ratito, tú sabes, al campo. Pero ya él tenía en su cabeza, en su mente, el plan macabro de asesinar a su hermano. Entonces eso es lo que se llama asesinato o homicidio. ¿Ve? Planear y ejecutar una muerte. Punto. Ahora, Dios mismo, desde Levítico, el Levítico 19, verso 18, Dios prohíbe la venganza. ¿Ve? Dios prohíbe el crimen, o sea, Éxodo 20, dice, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, que ese es otro error que tiene ahí, dice, no matarás. Pero en realidad la Sagrada Escritura, el original dice, no cometerás homicidio. Porque si tú dices no matarás, no podías matar los animales para ofrecerlo en holocausto, el pueblo judío, no podías matar las ofrendas tú sabes, de expiación, nada de eso lo podías hacer si dice no matarás. Pero la Biblia en Éxodo 20 no dice no matarás. Eso fue un error garrafal del traductor que en vez de traducir no cometerás homicidio, puso no matarás. ¿Ves? Y de ahí se agarran las personas para decir que no puedes matar a nadie, tú sabes. Y entonces eso no es lo que dijo el autor. El autor dijo no cometerás homicidio. Y vamos a explicar, o sea, estamos tratando de explicar, de escudriñar qué es lo que es el homicidio. Ya dijimos qué es lo que es el homicidio. Es planear un crimen. Dios dice, mía es la venganza. O sea, Él está prohibiendo en la Biblia, en Levítico 19:11, que nosotros no nos venguemos, tú sabes, pero eso no quiere decir que no nos defendamos. Son dos cosas muy, muy diferentes. ¿Ves? Vamos a seguir leyendo aquí, tú sabes, las notas, ¿ves? Que estas notas que yo he hecho. ¿Qué es lo que es, por ejemplo, la figura legal? Lo que significa la defensa propia.
La defensa propia es el derecho legítimo que tiene todo ciudadano a defenderse cuando es agredido. Punto. Eso es lo que hay, ¿ve? Digamos, usted pone la mano en la candela, ¿ve? Y tiene por instinto, usted no deja la mano en la candela, usted retira la mano. Porque sabe que si deja la mano en la candela se va a seguir quemando, ¿entiende? Entonces, defenderte no es agredir, es simplemente responder a una agresión, no es venganza, porque la venganza es después que el agresor vira la espalda y se va, tú lo agredes después de eso y es una venganza, una venganza. Ahora, si tú, por ejemplo, vienes a agredirte y tú le das un golpe, eso es una defensa propia. Pero si después que se va, tú le tiras una piedra o lo golpeas, de alguna forma lo golpeas y lo matas, eso es una venganza. Entonces hay que definir bien claro qué es lo que es homicidio y qué es lo que es defensa propia y qué es lo que es venganza. Venganza es el acto premeditado de agredir a otra persona que anteriormente te hizo daño. Y Dios prohíbe categóricamente la venganza. Dios prohíbe categóricamente la venganza desde Levítico, desde cuando le dio la ley a Israel, el pueblo de Dios. ¿Ok? La Biblia aparece en numerosos textos de la venganza, en contra de la venganza. Los Estados Unidos de América, aquí en este país de los Estados Unidos de América, es un país que tiene una constitución. ¿Ve? Después que se hizo la constitución, se hicieron algunas enmiendas. O sea, enmiendas son esclarecimiento o corrección de errores, tú sabes. La segunda enmienda le da potestad al individuo aquí a poseer armas, a portar armas. Las armas no son para agredir a nadie, las armas no son para provocar heridas ni nada de eso. Ese no es el fin de tener un arma aquí. El fin de tener un arma es defenderte o defender tu familia o defender tu casa del crecimiento del crimen, del delito. Entonces, hay muchas personas que en el pueblo de Dios te agarran el versículo ese donde Pedro le cortó una oreja a un siervo del sumo sacerdote, y de ahí agarran eso para decir que el cristiano no puede tener armas, no puede tener espada, que eso es un crimen, que el cristiano, ¿quién ha visto cristiano con espada? Que no, que esto y que lo otro. Señores, cuando usted toma un versículo bíblico y lo saca del contexto, lo saca del marco histórico y lo interpreta erróneamente, está cometiendo un error. Pedro era una persona totalmente impulsiva de carácter, una persona que no podía tener ni espada ni ningún tipo de arma, porque su temperamento y su carácter se lo impedían. Pero sin embargo Cristo no le dijo nada, y Cristo sabía que tenía la espada, ahí portaba la espada. Pero este hombre llamado Pedro se estaba oponiendo al sacrificio de Cristo, al cumplimiento profético de la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto, ¿entiende? Nosotros no seríamos salvos. Nosotros no fuéramos el pueblo de Dios. Por tanto, Cristo tenía que morir. Y Pedro se estaba oponiendo
a ese cumplimiento divino, del plan divino, se estaba oponiendo Pedro. Y entonces Jesucristo le dice a Pedro, guarda la espada, porque te estás oponiendo a el sacrificio, al arresto de Jesús. Entonces algunos teólogos interpretan esto como una prohibición a la espada. No, señor. Cristo no prohibió la espada. Cristo te dijo, ahora en este momento no la puedes usar, ni vas a impedir que yo vaya a la cruz. Tú sabes, esa es una interpretación correcta del versículo. La interpretación incorrecta es decir que Jesús prohibió la espada. Jesús no prohibió la espada. Jesús prohibió que se interpusiera en el plan divino, ¿entiendes? Con un acto de violencia. Eso fue lo que prohibió Jesucristo. Ok, entonces, el Señor Jesucristo sabía que Pedro tenía una espada. ¿Por qué nunca se lo prohibió? Porque él no se lo prohibió, sencillamente. Este versículo se refiere, o sea, este versículo que leímos anteriormente al principio, de poner una mejilla y de poner otra mejilla, muchas veces muchos teólogos y predicadores, pastores, lo que sea, interpretan mal este versículo. Jesucristo muchas veces habló en parábolas, y la parábola tenía un sentido metafórico, un sentido que tú tenías que interpretar, ¿ves? Que era una metáfora, ¿ves? No era una cosa literalmente como es. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Jesucristo dijo, cualquiera, si tu ojo te es ocasión de caer, ve y sácate el ojo. Muchas veces hay personas que van y se sacan el ojo, pero eso no fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo lo que quiso decir con eso es, si tú tienes una mala costumbre de ver pornografía, de ver cosas sucias, de ver cosas indecentes, de ver cosas paganas, ¿se entiende? Orgías, etcétera, etcétera. Quítese de ti esa costumbre, quítese de ti esa costumbre. No es que te saques el ojo, porque dice, mejor te es entrar sin un ojo que al reino de Dios que echar en el infierno, que te echen en el infierno. Pero señores, hay que interpretar esto. No es que ahora yo vaya y me saque el ojo. ¿Entiendes? Eso es una metáfora que usa él para que tú comprendas lo que él te está diciendo. Igualmente es el versículo que dice, si tu mano te es ocasión de caer ¿qué? En pecado. Si yo tengo la costumbre de tomar lo que no me pertenece, de robar, de hurtar, tú sabes, quítese de mí esa costumbre. Quítese de mí esa costumbre. Mejor que la quites para que puedas entrar al reino de los cielos, que no que te echen en el infierno. Entonces hay gente, pum, pam, se cortan la mano. Van y cogen un hacha y se cortan la mano. Señores, hay cosas en la Biblia que no se interpretan literalmente, que no se pueden interpretar literalmente. Hay que entenderla, interpretarla de manera espiritual. El Espíritu Santo de Dios te tiene que dar entendimiento en tu mente para que puedas comprenderla. Por eso es que hay muchas personas ateas que dicen, yo estoy leyendo esto y es un libro igual que otro. Eso es porque no tienen el Espíritu de Dios
en su corazón que le pueda esclarecer lo que dice el autor de la escritura. ¿Comprende? Entonces, por eso la interpretación, como yo le decía al principio, es muy, muy importante. No es que te vayas si te causes daño en el ojo, es que dejes la pornografía, que dejes lo sucio, que dejes la orgía de estar mirando cosas que no tienes que mirar. Eso es lo que está diciendo el autor, ¿ves? Entonces, muchos predicadores, como yo le decía, interpretan mal el problema de este versículo que habla en realidad de la retaliación. ¿Y qué es lo que es la retaliación? La retaliación no es otra cosa que la venganza. Entonces, dice el versículo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Dice Cristo, cito, pero yo te digo, ¿entiendes? Cualquiera que te hiera en la mejilla, o que dice la Biblia, Reina Valera, te hiera, en realidad no es herir, en realidad es golpear. Cualquiera que te golpee en la mejilla, vuélvele la otra. Eso se interpreta que tú no sigas haciendo venganza o sigas en el problema o continúes la pelea, porque ningún cristiano está correcto que esté peleando, que esté, tú sabes, en una venganza. Eso no está correcto. Y Cristo hace esa metáfora de la mejilla. Entonces la gente dice, no, yo no puedo ser cristiano porque yo tengo que poner la mejilla. Cosa equivocada. Cosa errada. Mire, hermano, yo le quiero analizar dentro de este tema el problema de la preparación. La Biblia siempre habló de estar preparado, ¿me entiende? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En la parábola de las 10 vírgenes tiene muchas interpretaciones y tiene muchas cosas buenas en el sentido espiritual de estar preparado para cuando venga Cristo. Tú sabes, para cuando venga la segunda venida de Cristo. Pero también tiene mucha enseñanza práctica. Siempre el que está preparado triunfa, porque si hay una posición de un trabajo, ¿ve? Por ejemplo, de un ingeniero, ¿ve? Hay una posición de un ingeniero y yo me quiero presentar y quiero trabajar y puedo trabajar, pero no soy ingeniero. Y viene otro ingeniero y le dan el trabajo a ese ingeniero y a mí me lo quitan. Y yo puedo pensar, mira, me discriminaron porque no soy ingeniero, ¿eh? No, señor, si la posición de trabajo es para un ingeniero. Y ese ingeniero se preparó, ese ingeniero estudió y sabe más que yo, por tanto tiene más capacidad que yo para cumplir el trabajo. Entonces la preparación es muy importante. En la parábola de las 10 vírgenes dice que había 10 vírgenes, 10, ¿ves? La mitad, el 50%, era prudente. El prudente es el que se prepara. El prudente es el que prevé todas las cosas antes que pasen. Ese es el secreto del prudente. Entonces, había 5 que no eran prudentes. O sea, en otras palabras, eran 5 irresponsables o irresponsables y 5 que eran responsables. ¿Comprende? 50 y 50. Cuando llega el esposo, eso es otra metáfora, otra parábola que hay que entenderla. Cuando llega el esposo, las que estaban preparadas entraron a las bodas. ¿Qué te dice eso? Que las que están preparadas o los que están preparados, ¿entiendes? Obtienen la bendición de Dios, obtienen la salvación, obtienen todas las cosas. Pero los que no están preparados, no.
Entonces, en todo ámbito de la vida, en el orden práctico, tú tienes que estar preparado. Si viene un huracán, si viene un ciclón, tú tienes que estar preparado. Tú tienes que tener agua, tienes que tener comida, tienes que tener gasolina para generar energía eléctrica. Tienes que estar preparado con una linterna, con todas las cosas que tienes que estar preparado. Si tú eres imprudente o una persona irresponsable, tú dices, no, no importa. Pero cuando viene el huracán, entonces dice, mira, me falta comida, no estoy pasando hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es en todo ámbito de la vida. Hay que estar preparado. El que va a estudiar tiene que llevar sus lápices, su libreta, sus libros, estar preparado para poder estudiar. El que va a pescar tiene que llevar su bote, su carnada, tiene que llevar su caña de pescar y todo lo demás que se lleva para pescar, para poder pescar. Entonces, si tú vas a pescar y no estás preparado, no vas a traer nada. O sea, no cumple función. Cuando tú no te preparas para algo, no cumple la función, gastas el tiempo, pierdes todo. De manera que esto nos enseña en la vida práctica que la persona prudente se prepara. La persona prudente se prepara antes de que venga el problema. No cuando viene el problema, porque cuando vino el esposo en la parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes le dijeron, oye, dame aceite, dame aceite. A las otras vírgenes le dijeron, no, si te doy mi aceite, entonces me falta el aceite. Ve tú y busca tu aceite y compra tú. ¿Comprende? No estaban preparadas y después no entraron a las bodas. No entraron. No entraron. Eso te indica que la preparación del cristiano, de la persona responsable, tiene que ser en todo ámbito espiritual, material, físico, de todas clases. Hay un pasaje que muchos predicadores no lo tienen en cuenta o no lo quieren leer o quisieran borrarlo de la Biblia. Y lo voy a mostrar. Está en Lucas 22. Lucas 22, 18. Y dice así. Lucas 22, 38, perdón. Dice así, voy a leer desde el versículo 37. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y le fue contado, y que fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene su cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Tenemos 2 espadas. Y él le dijo, es suficiente con eso. El verso 35 dice, y le dijo, cuando se envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿o faltó algo? ¿Te faltó algo? Ellos dijeron, nada. Entonces le dijeron, pues ahora les digo, el que tiene bolsa, tómela. El que tiene bolsa, tómela. El que tiene alforja, tómela. O sea, prepárense. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. No sé si muchas personas no están de acuerdo con este versículo y quisieran borrarlo de ahí, pero el versículo está ahí. Otros dicen que no era una espada, que era un cuchillito. No dice un cuchillito
no dice un desarmador, no dice nada de eso. Dice una espada. Y una espada es literalmente, ahí sí es literalmente una espada. Entonces, hermano, mira, lo que está diciendo el Señor aquí es que ahora, cuando Él no está, está su Espíritu Santo, pero Él no está. Él le había dicho antes, no vayan con alforja, no vayan con nada de eso, porque yo les voy a proveer, yo estoy con ustedes aquí y les voy a proveer. Ahora Él se fue y dijo, ahora va a cambiar las cosas. Ahora el que tiene recursos, el que tiene alforja, que la tome. El que tiene, tú sabes, ¿cómo se llama la bolsa? Esos son artículos representativos de muchas cosas que significa preparación. Ahí está la enseñanza a estar preparado, incluyendo tu casa, incluyendo eso. Cuando el individuo que viene a tu casa a robarte, viene a matarte, viene a quemar tu casa, viene dispuesto a todo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú te vas a cruzar de brazos y tú vas a decir, no, el Señor me cuida. No, el Señor te cuida, el Señor te mandó a ti a que tú estuvieras preparado. El Señor te mandó a ti a que tú compraras espada. ¿Y qué has hecho que no la has comprado? El Señor te mandó a ti a que tú te prepararas antes de que pasara el problema. Cuando viene el individuo malo, ¿entiendes? Se agarran, también dice que no resistas al que es malo, pero eso no quiere decir que no te defienda. ¿Entiendes? Eso no quiere decir que no te defienda. Tú no vas a permitir que te queme tu casa. Tú no vas a permitir que te mate a tu hijo o a tu mujer. Nadie permite eso. La enseñanza de Cristo no es una enseñanza masoquista, mi hermano querido. No es una enseñanza para soportar golpe y soporta golpe, así por así. Eso es una metáfora que te prohíbe la retaliación, la venganza. Pero no es que te prohíba que te defienda. Porque el defenderte es un derecho que tiene todo ser humano. Entonces, ¿por qué te vas a inhibir de tener ese derecho conociendo a Dios? Porque tú interpretas en la Biblia qué es lo que te quiso decir. Eso no es lo que te quiso decir. Eso no es lo que te quiso decir el Señor. ¿Comprende? Entonces, hay otros predicadores que dicen, no, si usted tiene confianza en Dios, usted no usa espada. Mire, mi amigo, hay uno que confió en Dios, como David, confió en Dios, tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y sin embargo tenía espada. Tenía espada. Una cosa es tener confianza en Dios, tener fe, y otra cosa es estar preparado, ser diligente y ser prudente. ¿Entiendes? Son dos cosas muy distintas que hay que interpretarlas sabiamente. Mira, el Salmo 144, verso 1, dice, bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. No es solamente la guerra espiritual. Yo sé que muchos me van a decir, no, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es verdad, pero no confundas la oración, el guerrear contra las huestes espirituales de maldad. No confundas eso con estar preparado para un hecho eventual que pueda que pase y pueda que no pase, pero pueda que pase.
Entonces, no confundas la gimnasia con la magnesia. No confundas eso. Mire, hermano, aquí se trata de ver lo que Dios dijo. La opinión personal del ser humano, incluyendo la mía también, vale un chícharo. Vale un chícharo. Lo importante es la opinión de Dios. ¿Qué Dios dijo? Interpretarlo correctamente. Pero la opinión humana, eso no vale de nada. De nada. Vale un frijol partido por la mitad. ¿Entiende? Lo que importa aquí es lo que Dios dijo. ¿Entiende? Lo que está escrito aquí, mire. Eso es lo importante, lo que está escrito aquí. Aquí dice, no sé si usted lo puede ver aquí. Míralo ahí. A ver si lo puede ver ahí. Cualquiera que te golpea, Entonces, hay graves problemas de la traducción. Otra cosa que quería tratar es que Dios dice en la Biblia, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, 20 o 21, ninguna profecía, ninguna palabra de Dios es de interpretación privada. Con esto te quiero decir que el ser humano no puede adjudicarse una sola interpretación a un texto bíblico. Otra cosa que quiero decir es, por ejemplo, en la época de Nehemías, tenían espadas, estaban construyendo los muros de Jerusalén, pero tenían espadas. ¿Por qué tenían espadas? Porque había enemigos. Y mientras hay enemigos, hay que trabajar y tener espada. ¿Entienden? Entonces, no estoy defendiendo, fíjate bien, no malinterpretes este mensaje como que estoy abogando por la violencia, porque estoy abogando por las armas, porque estoy defendiendo las armas. Estoy esclareciendo un tema tabú que nadie quiere hablar, que pocos quieren esclarecer y escudriñarlo a profundidad, sacando a la luz qué dijo el autor, textualmente lo que dijo el autor, no lo que yo piense, lo que dijo el autor. Entonces, mira, David tenía un corazón bueno, un corazón conforme al corazón de Dios. David tenía una espada y cuando estaba en una cueva, los hombres de él lo incitaron a que cometiera un homicidio, un asesinato, porque el rey Saúl entró a la cueva y en la oscuridad él podía haberlo matado por la espalda. Pero David no podía hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque David era un verdadero hombre de Dios. David tenía su espada, pero sabía cuándo había que usar la espada y cómo había de usar la espada. No la podía usar cometiendo homicidio. La podía usar en la guerra, que hay igualdad de condiciones. Yo voy a la guerra, o me matan a mí o yo mato al otro. Pero eso es una guerra. Ahí hay igualdad de condiciones. Pero él no siguió el consejo macabro de sus hombres, que lo incitaron a matar al rey Saúl. Eso sí sería un asesinato. O sea, un mal uso de una arma, de una espada. Y el equivalente, mire, el equivalente de una espada en los tiempos antiguos que habla la Biblia, hoy día es un arma de fuego. Hoy día es un arma de fuego. Interpreta esto. Mire, hermano, el análisis del pasaje, volviendo al mensaje de Pedro, cuando Pedro le corta la espada, le corta la oreja con una espada.
ese fue un pasaje de un cristiano violento. El cristiano no puede ser violento, ¿me entienden? No se concibe una persona que ame a Dios, que lo busque en oración, que le guste escudriñar su palabra y que sea violento. Porque Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo se conjuga todo esto? Cuando usted va a estudiar un tema, usted no puede leerse un versículo y hacer una doctrina de un versículo. Usted tiene que leer todo lo que acontece en la Sagrada Escritura, razonar todo lo que Dios quiso decir y hacerse entonces una doctrina, una enseñanza y poder interpretar correctamente. Jesús nunca prohíbe la espada, nunca prohibió la espada. ¿Entienden? Yo no sé de dónde sacan estas personas que dicen que él prohibió la espada. Jesús nunca literalmente prohibió la espada a nadie. ¿Entienden? Pero cada cual es responsable por el uso de la espada. ¿Entienden? Cada cual es responsable. Una cosa, la policía en ninguno de los países puede estar presente en todo lugar. No existe el país que diga que en cada lugar hay un policía para atender el crimen. Eso no existe. La primera línea contra el crimen son los ciudadanos del país. La primera línea, porque cuando te atacan a ti, tú eres un ciudadano. El crimen te está atacando a ti. Tú tienes que responder contra el crimen. Tú, en tu casa o en la calle donde tú estés, tú tienes que responder tú. Después es que llega la policía. Pero tú tienes que responder. Porque si no, te matan a ti. ¿Entiendes? Y defenderse, aquí en el estado de la Florida hay una ley que es una ley que aprueba la defensa propia. La defensa propia. No el asesinato. La defensa propia. El crimen está subiendo todos los días. Usted busque una página o varias páginas que hay de registro del crimen. Aquí en Estados Unidos ve los atracos que hay, los asaltos, las violaciones, los robos a mano armada. Bueno, hay diferentes estadísticas. Esas estadísticas en países comunistas se ocultan. No se dan a conocer, están guardaditas ahí, ¿ve? No es que no existan, están guardaditas. Que por cierto, una de las cosas que hizo Fidel Castro para llegar al poder, para mantenerse en el poder, fue quitarle las armas a todos los ciudadanos cubanos, a todos. Eso lo copió Hugo Chávez. Hugo Chávez hizo lo mismo, hizo una ley prohibiendo a todo venezolano a que tuviera armas de fuego. Desarmaron los pueblos. Los pueblos desarmados son rehenes de los gobernantes, rehenes de la fuerza policial, rehenes. Ya para terminar, ya llevo casi una hora en esto, voy a hacer una conclusión final. Ningún cristiano toma un arma de fuego para matar, para agredir, ¿ve? Para causar daño físico a otra persona o a otras personas. Pero el cristiano, como vimos en este estudio o este análisis de la Escritura, el cristiano tiene que estar preparado. Yo no le aconsejo a nadie que lo haga o que no lo haga. El que Dios le hable que lo haga, prepárese.
¿Entiendes? Y si usted interpreta de que no hay que prepararse, pues no se prepare. Pero cuando venga el problema, entonces va a haberlo pensado. Yo tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, pero ya me parece que va a ser un poco tarde. Entonces, la conclusión final es, en la Biblia, en todo Israel, cuando tú lees el libro de los jueces, todo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, había hombres que tenían espada, que eran los hombres de guerra. Le dice la Biblia, hombres de guerra. Cuando pasaban revista para ir contra los enemigos, decía, tenemos tantos hombres de guerra. Ningún sacerdote tenía espada. No hay registro en la Biblia de que un sacerdote o profeta tuviera espada. A lo mejor la tenían, pero no está registrado. Pero los hombres de guerra sí tenían espada. Entonces, evalúe esto que yo le estoy diciendo. Evalúe esto que le estoy diciendo. Un % alto del cristianismo en Estados Unidos tiene arma para defender su casa. ¿Entienden? Tiene arma para defender su casa. Y eso no quiere decir que no sean cristianos. Eso no quiere decir que no sean cristianos. Porque misericordiosos son y cristianos sí lo son. Pero están preparados. Preparados para que si el gobierno quiere imponer un régimen comunista, ellos parar al gobierno, pararlo en seco. Preparado para si viene el delincuente, el criminal, pararlo en seco. Para eso están preparados. Entonces, hermano, el mensaje final es prepárate. Si Dios te habló en este mensaje, prepárate. Si Dios te habló en este mensaje, compártelo para que otros se preparen. Prepárate espiritualmente, prepárate materialmente, prepárate en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Y por favor, comparte este video para que otros puedan conocer lo que realmente dice en la Biblia, que no te dicen muchos predicadores. Que Dios te bendiga.